Molt bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova sessió del cicle de converses directives. Saludem tant els que ens acompanyeu virtualment a través de la nostra plataforma, com els que ens acompanyeu presencialment, moltes gràcies per venir, com també saludem a aquells que ens veureu en diferit, que ens veureu a través del canal de YouTube, on sabeu que tenim penjades totes les converses fetes fins a la data, com també si ens escolteu, perquè sabeu que des de fa pocs mesos estem també disponibles a la plataforma Spotify, on podeu trobar també la totalitat de sessions que hem fet al llarg d'aquest temps. Com sabeu, el cicle de converses directives té com a objectiu aturar-nos un cop al mes, un dia, un cop al mes, i reflexionar sobre diferents temes, sobre diferents temàtiques que ens ocupen en el món de la gestió pública i sempre acompanyats d'un expert en la matèria. Sabeu que també al final de la conversa teniu l'oportunitat de conversar amb aquest expert a través de diferents vies i per tant us emplacem a que ho feu. De fet, això es diu així, el cicle es diu Converses per conversar amb ell. Bé, avui volem parlar d'un dels temes, diríem, de moda i sobretot del seu impacte a l'administració local. Els que ens seguiu sabeu que hem abordat el tema de la intel·ligència artificial des de diferents perspectives en d'altres sessions de les converses directives. En Carles Ramió, per exemple, ens va parlar de la intel·ligència artificial des d'una perspectiva institucional i de governança. En José Ignacio Latorre ens va parlar des d'una perspectiva més científica. I més recentment, l'Oriol Mir ens va aportar, d'alguna manera, la perspectiva jurídica, fent una anàlisi del Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial. Avui volem parlar d'intel·ligència artificial des d'una perspectiva aplicada, explorant com es pot traduir en solucions concretes per a les administracions locals. I per fer-ho hem convidat una persona que ha reflexionat molt sobre això en diferents espais i que pensem que ens aportarà valor afegit. És en Víctor Almonacid. Víctor, molt bon dia, muy buenos días. Bon dia, moltes gràcies per la invitació. ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos. Molt bé, en Víctor és jurista, és vicepresident de l'Associació de Direcció Pública Professional i secretari d'Administració Local especialitzat en administració electrònica, transparència, Smart City, dret de les tecnologies, projectes de transformació digital, intel·ligència artificial, Next Generation, innovació, government, blockchain. Qui els segueixi sabreu, inclús a través del seu blog, que són matèries en les que aborda diferents reflexions. En Víctor és un excel·lent comunicador i un professional innovador i versàtil. És considerat com a destacat influencer. És membre executiu de diferents organitzacions, de directius públics, és ponent habitual en cursos, jornades, així com a través de xarxes. Ha estat responsable de la implantació de diferents projectes reals en l'àmbit de l'administració electrònica i la transparència. Ha rebut el reconeixement de la medalla de la Vila del municipi de Picanya el 2013, el CES Premi CENIS com a innovador públic l'any 2015, és Premi Internacional al millor innovador en les administracions públiques l'any 2020 i Premi al millor blog jurídic OR el 2023 pel seu blog No Solo Hitos. És autor de moltes publicacions, entre les que destaquem, entre d'altres, Guia pràctica per a la implantació de l'administració electrònica en l'àmbit local, La Divina Comedia de la Administración, Infierno, Purgatorio i Paraíso, i per no seguir, tot això és consultable, però recentment, de fet aquesta setmana presentava la seva nova publicació titulada Burocràcia, com les sigles IA al final de la paraula burocràcia. Bé, anem a plantejar la conversa en diferents blocs temàtics, una mica a partir de cómo hem titulat la conversa. Víctor, si te parece, empezaríamos sobre todo por el marco general de la inteligencia artificial y su régimen jurídico. Y para introducirnos en el concepto y relacionarlo con otros retos no siempre superados en la administración, ¿qué relación se establece entre administración electrónica, transformación digital e inteligencia artificial?
¿Crees que la inteligencia artificial es una evolución natural, ¿no?, de estos procesos o representa una disrupción más, un cambio de paradigma? Bien, la inteligencia artificial, empezando por la conclusión, es una etapa más de un proyecto o un proceso que iniciamos hace, quiero pensar, muchos años, en el mejor de los casos. Otros, evidentemente, se han incorporado más tarde. Administración electrónica es un concepto de los tres, es el más acotado, es decir, es una definición oficial dada por la Comisión Europea en el año 2003. Hace 22 años ya que sabemos lo que es administración electrónica, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas. Además, combinado con cambios en las organizaciones y nuevas aptitudes en los empleados públicos. Y todo ello para mejorar el servicio público, para reforzar los procesos democráticos, para servir de soporte a la implantación de las políticas públicas. Esto no me lo acabo de inventar, lo dijo la Comisión Europea, con lo cual administración electrónica, de los tres conceptos, es el que tenemos más acotado, más claro. Transformación digital creo que es un concepto muy abstracto, ¿no?, incluso un poco manido. Se utiliza de una manera, pues bueno, cuando no se sabe muy bien qué decir o qué proyecto estamos llevando a cabo, pues uno de transformación digital. Podría ser sinónimo hasta cierto punto de administración electrónica, pero administración electrónica, como acabamos de decir, es algo más que digital, es decir, es mucho más que la tecnología. Hemos hablado de estos cambios organizativos, del servicio público. En lo que sí me encaja más el concepto de transformación digital es como proyecto. Hemos hablado del proyecto, pues transformación digital es algo. Incluso le podíamos quitar el apellido digital. Transformación es algo que deberíamos estar haciendo constantemente la administración, que necesita ser transformada porque necesita mejorar. Y dentro de ese concepto de transformación digital como proyecto o como proceso, ahí me encaja la inteligencia artificial como la fase actual, protagonizada por la inteligencia artificial, pero también con otros elementos tecnológicos y no tecnológicos. Pero entre los tecnológicos pues tenemos blockchain, tenemos ya la computación cuántica, la robótica, el metaverso. O sea, todo esto no es ciencia ficción, es real, existe, y la administración tendrá que empezar a ser permeable a todo esto. El proyecto, vuelvo a decir, antiguo, entre comillas, proyecto de transformación digital, ahora está llegando a esta fase. Y hasta cierto punto también podemos decir que inteligencia artificial es administración electrónica, porque, como acabamos de decir, son las TIC, es decir, una tecnología, la inteligencia artificial, sin duda, es una tecnología de la información y las comunicaciones. Y, desde luego, implica cambios organizativos, una vez más, y nuevas aptitudes, y sirve para mejorar el servicio público. Con lo cual, bueno, inteligencia artificial es un concepto sin duda más pequeño que los otros dos, pero encaja bastante bien y dentro del proyecto una nueva etapa, la actual. ¿Qué percepción tienes, a partir de tu experiencia, qué percepción tienes de cumplimiento con las prerrogativas, de alguna manera, que exigía la implantación de la administración electrónica? ¿Cómo hemos evolucionado en las administraciones? ¿Hemos superado todos los retos que nos planteaba en origen o es un proceso inacabado? No hemos superado. Claro, a ver, el problema de la administración electrónica es la heterogeneidad. Podría poner ejemplos de administraciones que están muy bien, otras están, vamos a decir, regular, otras están que parece que no sé, están en otra época, ¿no?, de la historia. Pero claro, la heterogeneidad encaja muy mal con la administración electrónica, porque hace que fallen dos principios fundamentales. El primero es el de interoperabilidad. Es decir, si yo estoy muy adelantado y la administración con la cual me tengo que relacionar, entre otras cosas, para no exigir documentación a la ciudadanía, ¿no?, el certificado de estar al corriente de las deudas, bueno, pues necesito que todas las administraciones, necesitamos que todas las administraciones estén en la red y sean interoperables entre sí, porque si necesito relacionarme como administración o como ciudadano con una administración que no es electrónica, pues entonces ahí falla digamos, esas dos o incluso tres velocidades que también se van a reflejar, incluso se van a ampliar en la era de la inteligencia artificial. Y otro principio que falla, todavía más importante, es el de igualdad. A mí me da mucho coraje
hablando de ayuntamientos, que una persona, por estar empadronada, además sabéis que muchos ayuntamientos pues son limítrofes, es decir, cruzas la calle y ya te plantas en otro ayuntamiento. ¿Cómo puede ser que yo, por vivir en una calle, ¿no?, más a la izquierda o más a la derecha, tenga menos derechos que otra persona, pagando los mismos impuestos, incluso más impuestos? Porque también hay impuestos municipales, como el IBI, vehículos, porque una administración ha hecho los deberes y otra no. Bueno, no es que no tenga los mismos derechos, los derechos están en la ley, es que no los puedo ejercer. O no me puedo relacionar por medios electrónicos o tengo que ir a la otra ventanilla. Porque estoy empadronado aquí, qué mala suerte. Ojalá estuviera empadronado allí. Esa heterogeneidad creo que es la gran asignatura pendiente de la administración electrónica. En algunos casos podemos intuir que algunas de las administraciones que de alguna manera no cumplen, ¿no?, con todos los requisitos, puede ser que sea motivado por la falta de recursos, ¿no?, la dimensión de la propia organización, pero en organizaciones que en principio, ¿no?, superan una determinada barrera, ¿no?, cuantitativa, de recursos económicos, personales, ¿tiene alguna justificación que aún estemos en ese momento? Yo, sinceramente, creo que no. Mi discurso con los años se ha endurecido en este sentido, al hilo de esta pregunta. Es decir, si me preguntas hace 15 años, te hubiera dicho, bueno, pobrecitos, vamos poco a poco, esto hay que gestionar el cambio, es un impacto, la ley no ha entrado en vigor, cosas así. Pero estamos en 2025, o sea, quien no lo ha hecho puede utilizar la excusa, has hablado, falta de medios, falta de recursos, disponibilidad presupuestaria. No. 2025, que una administración siga funcionando en papel, para empezar, es un incumplimiento legal. Y después habría que ver, si hablamos de costes, por ejemplo, habría que ver cuánto le cuesta a la administración y a sus usuarios, es decir, a la ciudadanía, cuánto le cuesta esa burocracia adicional y ese mal funcionamiento. Pues eso es más caro. Es más caro funcionar mal que funcionar bien. Es menos eficiente. Yo, sinceramente, como digo, me he hecho más duro con los años. ¿Excusas en 2010? Bueno, con la famosa ley, ¿no?, 11/2007, que entraba en vigor el 31 de diciembre de 2009, vale. ¿Excusas en 2020 con la ley 39/2015 y la ley 40, que todavía, ¿no?, aunque en 2020 nos llevamos también un buen baño de realidad? Vale, vale, hasta cierto, ahí ya, pero en 2025 yo, una administración que, no sé, que te pida fotocopia del DNI, que tengas que pedir un certificado de ayuntamiento, de empadronamiento al ayuntamiento con el cual estás haciendo la gestión, perdone, ¿quién hace los certificados de empadronamiento? Los hace usted. Si lo necesita, hágaselo a sí mismo y cójalo, y luego, si quiere, lo tira a la papelera, que es seguramente lo que hacen. Creo que no hay excusas, sinceramente. De hecho, seguramente una administración que haya cumplido de alguna manera con los requisitos que exige la administración electrónica está más robusta, de alguna manera, ¿no?, para hacer ese tránsito digital, un concepto más etéreo seguramente, y para adoptar también, ¿no?, la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no?, más. No es que esté más robusta, es que es sine qua non. Quiero decir, no puedes construir la casa por el tejado, ni en esto ni en nada. ¿Cómo voy a funcionar con una serie de herramientas de inteligencia artificial que se basan en datos, manejan ingentes cantidades de datos, si no tengo, por ejemplo, resuelto el tema de la seguridad, de la ciberseguridad, el esquema nacional de seguridad? Los datos van a peligrar. Algunos de esos datos son confidenciales, son también de carácter personal. Quiero decir que, como no tengamos resueltos los ítems principales de la administración electrónica, he hablado de la interoperabilidad, la propia seguridad, transparencia no solo de documentos, transparencia ya de datos, ¿no? Vuelvo a insistir en los datos. Un nivel bajo de implantación de la administración electrónica, en el sentido clásico, creo que es incompatible con lanzarse ya a la aventura de la inteligencia artificial. Pero yo no lo haría. Creo que hay que completar aquella fase y luego, pues, ya plantearse otras cosas. Centrándonos un poco en el motivo de la sesión, la inteligencia artificial, durante mucho tiempo esperábamos una regulación, ¿no? La Unión Europea, en este sentido, ¿no?, estaba elaborando un reglamento que en la primavera del año pasado se aprobó.
¿Cómo encaja ese reglamento con las diferentes normativas sectoriales internas existentes? Protección de datos, transparencia, integridad, etcétera. ¿Crees que del análisis existen conflictos o vacíos normativos que habría que resolver antes de implantar un proceso de este tipo en una administración? A ver, ¿cómo encaja? Creo que encaja bastante bien. Al final pensemos que todo viene de Europa. El ordenamiento jurídico viene de Europa. No todo, pero digamos las grandes directrices jurídico-políticas que se plasman en reglamentos, directivas y luego a nivel de derecho interno, posteriormente en leyes, todo viene de Europa. ¿Cómo encaja el reglamento de inteligencia artificial aprobado el año pasado, por ejemplo, con la normativa interna sobre protección de datos? Pues encaja muy bien, porque la normativa interna sobre protección de datos se basa en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. De hecho, el Reglamento de Inteligencia Artificial se remite, está bastante, digamos, preocupado por la protección de datos, se remite al propio Reglamento de Protección de Datos. El ordenamiento jurídico interno encaja bien porque realmente bebe de esa fuente, ¿no? Luego, caso de conflicto, pues aplicaríamos los principios de jerarquía, competencia y un principio también típico del derecho europeo, que es el de primacía del derecho europeo. El Estado español en este caso, bueno, el Reino de España, que es como nos llaman en Europa, no puede aprobar una norma contraria en materia de inteligencia artificial, por ejemplo, contraria al reglamento de inteligencia artificial. De hecho, mi opinión personal es que no debería aprobar ninguna, ni contraria ni a favor, porque ya está el reglamento y a lo mejor sí en su desarrollo a nivel de temas específicos, pero el reglamento es bastante extenso y bastante completo. Pero bueno, contradicciones realmente pocas porque todo viene de Europa. ¿Identificas riesgos jurídicos y éticos de la implantación de un proceso de estas características en las administraciones? Sí, claro, la inteligencia artificial tiene riesgos. La inteligencia artificial tiene muchísimos beneficios, pero hay que estar pendiente de que no genere una serie de problemas relacionados con la privacidad, con la protección de datos. Puede tener incluso un impacto sobre el principio de igualdad por el ya famoso sesgo algorítmico, es decir, cuidado con aplicar sesgos que ya a lo mejor en su diseño o en los datos de entrenamiento del propio algoritmo, ¿no? Incorporan y luego incluso amplían situaciones discriminatorias por razón de raza, de sexo, de condición socioeconómica. Puede afectar también, por supuesto, a la toma de decisiones. Hay otro sesgo, ¿no?, que se llama sesgo de automatización. Luego, no sé si hablaremos de la toma de decisiones a través de los datos, pero eso es bueno y también tiene un riesgo, que es confiar demasiado, ¿no?, en los datos. Esto es el sesgo de automatización. En general, todo lo que tiene que ver con derechos de las personas tenemos que estar muy atentos porque la inteligencia artificial es muy potente, nos va a permitir dar un salto de calidad en eficiencia, pero no puede ser a costa de derechos fundamentales, de generar situaciones discriminatorias, de vulneraciones en la privacidad, en la protección de datos. Y bueno, pues la legislación también es bastante vigilante en ese sentido. ¿Cómo mitigar ese sesgo algorítmico? Sí. Bueno, pues precisamente yendo a las causas que acabo de explicar del sesgo algorítmico. Es decir, si puede haber un sesgo en la programación del propio algoritmo, bueno, pues intentando eliminar, intentando incorporar ya desde el diseño, por ejemplo, la transparencia. La transparencia realmente es una especie de fiscalización. Cuanto más transparente es un algoritmo o un sistema de inteligencia artificial, más posibilidades hay de que alguien se dé cuenta de que ahí puede haber algo malo, ¿no? Luego, los datos de entrenamiento. Bueno, pues si yo tengo datos, la administración tiene millones de datos. Yo tengo datos que manejan un sector de población, imaginamos, el 80% o el 90% de los datos son hombres o varones de cierta edad, de tal. Eso es un sesgo porque no es representativo de toda la población, ¿no? Entonces, yendo al origen de la causa, mitigando y luego también velando por la calidad de los datos. Los datos objetivos, filtrados, pulidos
y, obviamente, con ya pasados por un filtro de criterios de calidad, es lo más objetivo que hay. Pero si los datos pues ya incorporan sesgos, el algoritmo probablemente incluso va a amplificar ese sesgo y generar esa desigualdad de la que hablábamos. Me parece entender que eres poco amigo, ¿no?, de más regulaciones en esta materia por parte de los países miembros, ¿no? Pero ¿crees que la regulación actual es suficiente para mitigar eso o se necesitarían más garantías legales? Es que, a ver, con la tecnología siempre pasa una cosa, que regular, yo además como jurista nunca voy a decir que no hay que regular. Está bien regular hasta cierto punto. Con la tecnología pasa una cosa, que siempre la regulación es poner puertas al campo. El derecho digital tiene un problema, que es el clásico principio de territorialidad del derecho, es que no lo cumple. Por eso se dan situaciones un poco extrañas, como por ejemplo la Unión Europea multando a Google. Google pues, opera en el metaverso, ¿no? en la red, quiero decir, opera en el territorio de la Unión Europea, sí, también, pero bueno, es un poco complicado, ¿no?, regular. Lo que quiero decir es que aquí hay una tecnología disruptiva, yo creo que es imparable. Podemos e incluso debemos velar porque se respeten estos derechos, estas garantías de las que hemos hablado. A mí el Reglamento de Inteligencia Artificial me parece que está en la línea de la regulación europea, por ejemplo, en materia de protección de datos, es decir, es más bien conservador. No me parece mal que sea conservador, lo que me parece es que habría que compararlo, por ejemplo, con la regulación de otras regiones del mundo. O mejor dicho, con la no regulación. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en China? ¿Qué pasa con la inteligencia artificial en Estados Unidos? Hay una carrera. No es fácil, quiero decir, el equilibrio, llegar al equilibrio entre desarrollo y límites éticos y jurídicos al desarrollo no es fácil. El modelo de Europa está muy claro cuál es. Es un modelo mucho más conservador que el de otras regiones del mundo. Dicho lo cual, yo creo que el Reglamento de Inteligencia Artificial como norma regulatoria de inteligencia artificial, para mí es suficiente. Vamos a un segundo bloque de la implantación de la inteligencia artificial en los procedimientos, ¿no?, en los procesos administrativos. ¿En qué ámbitos concretos de la tramitación administrativa crees que la IA puede aportar mayor valor? Pues es uno de sus puntos fuertes, porque la IA, desde el punto de vista de la automatización, que es una de sus funciones o funcionalidades, es capaz de mejorar procesos de los que tenemos un montón en la administración, repetitivos, reiterativos, que manejan grandes volúmenes de datos, mucha información. De todo eso tenemos mucho en la administración. Entonces, implantar inteligencia artificial en esos procesos creo que va, desde luego, a mejorar mucho la burocracia y mejorar también, o cumplir, mejor dicho, el principio de eficiencia. La automatización que se supone que es inherente y ya estamos llevando a cabo con la administración electrónica a través de sellos de órgano, sellos de tiempo, código seguro de verificación, con la inteligencia artificial pasa a otro nivel. Es como una automatización en lugar de unos pocos trámites, porque ahora mismo tenemos la automatización, por ejemplo, los certificados de empadronamiento, que lo he dicho antes, ahora se automatizan. Bueno, pues ya tenemos una cosa. Y por ahí otro certificado, y por ahí otro trámite. Pero con la inteligencia artificial se va a multiplicar exponencialmente el número de trámites, procesos, incluso procedimientos enteros automatizados. Aquí hay un concepto que es RPA, automatización robótica de procesos. Y con esto vamos a poder automatizar todo aquello que sea automatizable. No solo los 4 certificados o no solo esta tecnología ya existe. Habrá que hacer un buen estudio, una buena reingeniería de procedimientos para ver aquellas cosas que se pueden automatizar y otras que no. Y otras que evidentemente son responsabilidad o tarea directamente humana, ¿no?, de un empleado público. Pero sí que yo creo que la revolución básicamente está ahí. Va a tener un gran impacto en determinados departamentos, contratación, recursos humanos, intervención.
va a ser brutal, lo de las auditorías automatizadas, todo lo que tiene que ver con el control de la información de una manera rápida, automatizada. La detección del fraude es una herramienta también definitiva, casi contra la corrupción. Y luego, pues, también en Secretaría, por ejemplo, muchos departamentos, en todos los que tienen que ver con servicios públicos, en la policía local, muchísimo también. Quiero decir, va a impactar en el procedimiento, va a impactar en los servicios públicos y luego, pues evidentemente, como hemos apuntado, ¿no? Sé si luego habrá oportunidad de desarrollarlo más, en la toma de decisiones basada en datos. Un impacto muy grande. ¿Y al ejercicio de las funciones reservadas, como la Secretaría y la intervención en la Tesorería, crees que va a impactar decididamente? Sí, como empezaba ya un poco a como he apuntado, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo porque creo que aquí hay una, digamos, aplicabilidad total. Fe pública, ¿no? Funciones reservadas, fe pública. La identificación automatizada a través de la biometría, por ejemplo, un compareciente, ¿no? ¿Quién es este señor? Viene a firmar un contrato. O recuerdo, por ejemplo, el día de la toma de posesión de los nuevos concejales. Ellos vienen todos nerviosos con el DNI, bueno, pues identificación, eso es fe pública, ¿no? Identificación biométrica. También fe pública sobre documentos. Esa verificación, incluso yendo a nivel de metadato, ese documento es veraz. Me va a ayudar a dar la fe pública, me va a ayudar el sistema de verificación de documentos, todo lo que tiene que ver con gestión documental, que es muy propio de Secretaría, la incorporación, incluso la creación, mejor dicho, de sellos específicos, es decir, de certificados de inteligencia artificial que pueden estar también basados en certificados electrónicos, en sellos de órgano, por ejemplo, también para generar, digamos, fehaciencia sobre determinados actos administrativos, sobre determinados documentos. Todo lo que tiene que ver con blockchain también es totalmente encaja con la fe pública. Y luego, pues, cambiando un poco de tercio, la inteligencia artificial generativa como herramienta para ayudar a la generación creativa de documentos, por ejemplo, de un informe jurídico, que también es una función del secretario. Luego, en cuanto a intervención, creo que ya lo he dicho, una detección casi automática en tiempo real, muy útil para la fiscalización previa. Es decir, antes de que se produzca la ilegalidad o antes de que se produzca el fraude, lo va a detectar, ¿no? Hay un nivel ahí de monitoreo de toda la actividad procedimental, incluso de la de servicios públicos, también de los contratos, cómo se están ejecutando. Quiero decir que hay una vigilancia, además muy fehaciente, una trazabilidad mayor por encima de la que ya nos daba la administración electrónica, que evidentemente también uno de sus virtudes es la trazabilidad. Por lo tanto, para la función de fiscalización creo que también muy relevante. En definitiva, la respuesta es que sí. También en tesorería, quiero decir que igual que es relevante para otros departamentos, pero también para el ejercicio de las funciones reservadas, los ejemplos que he puesto y podría seguir, bastante impacto. En todo caso, todo ello requiere, y me da la impresión que pasa un poco lo mismo como cuando hablábamos de la implantación de la administración electrónica, de reingeniar, ¿no? De reflexionar mucho sobre cómo lo estamos haciendo y qué valor nos puede aportar, ¿no? En este sentido, un motor, ¿no? Lo que no tengo tan claro es si muchas veces la perspectiva es demasiado tecnológica y poco organizativa, en el sentido de reflexionar sobre cómo hacer mejor los procesos, o cómo mejorarlos, cómo automatizarlos, o cómo delegar, ¿no? en motores de inteligencia artificial la ejecución de ello, ¿no? ¿Encuentras a faltar ese ámbito en las administraciones que de alguna manera evolucionan hacia ese nuevo contexto? Bueno, a ver, es una buena oportunidad para no caer de nuevo en errores del pasado. Como decía al principio, hemos vivido la época de la administración electrónica, incluso de las Smart City. Tenemos experiencia en la implantación, mejor o peor implantación de proyectos
hacer las cosas sin ton ni son no tiene mucho sentido, ni tampoco es eficiente. Tenemos que estudiar muy bien nuestros puntos débiles. Hay que hacer una planificación estratégica. Como mínimo hay que tener una estrategia. Hay que ver qué es aquello que podemos mejorar a través de la inteligencia artificial. No es implantar a lo loco. En qué necesidades concretas de mi organización, no algo que he visto en un congreso o que me ha explicado otro compañero de otra administración o que ha dicho Víctor Almonacid en les converses directives. No, a mí, de todo lo que hay que informarse, de todo lo que sé que existe o de todo lo que estoy estudiando, herramientas, ¿no?, de inteligencia artificial, en mi organización o incluso en mi departamento para mis necesidades, ¿qué puedo implantar? Y luego, evidentemente, a nivel macro, es decir, de toda la organización, todas esas propuestas, recogerlas en algo parecido a un proyecto de implantación no de la inteligencia artificial genéricamente, sino de determinados proyectos de inteligencia artificial. Puede ser una cosita, como he dicho antes, en intervención, algo para fiscalizar los contratos. Puede ser una cosita en el servicio público de recogida de basuras. Puede ser, empezamos por ahí. De hecho, cuando empezamos por proyectos pequeños, creo que el nivel de frustración es mucho menor, porque es probable que si hemos analizado las necesidades y hemos resuelto necesidades concretas, sin digamos, grandilocuencia, sin grandes planes, pero sí problema, solución, creo que eso nos va a dar, vamos a decir, moral para seguir implantando otros proyectos. Pero yo iría al nivel micro en esto, como decía al principio, para no repetir errores de los grandes proyectos de vamos a implantarlo todo en todos los servicios municipales o el error de la Smart City que se planteó desde arriba hacia abajo. Yo plantearía las cosas desde abajo hacia arriba. De hecho, tienes publicada una herramienta autodescargable, ¿no?, en tu blog, si no recuerdo mal, ¿no?, que es una herramienta de autodiagnóstico, ¿no?, para medir el grado de madurez de un ayuntamiento antes de implantar la inteligencia artificial. ¿Nos puedes hablar un poco de ella? Claro, tiene que ver con lo que decíamos de hacer una especie de DAFO, de ver ¿no?, la foto fija, dónde estoy, en qué puedo mejorar, si algo va más o menos bien o incluso regular bien, vamos a expresarlo así, tengo que ver qué otras cosas más urgentes tengo. El DAFO lo que te permite es hacer eso. Estas herramientas que hemos publicado con la ayuda del Nacho Alamillo y de Trini Carbajo realmente son dos checklists. Son dos herramientas de autodiagnóstico, una sobre los ítems de administración electrónica que decía, ¿no?, que yo mismo he comentado que deberíamos ir ultimando antes de lanzarnos a la aventura de inteligencia artificial, y otro específico en materia de recursos humanos. Esto es lo que nos va a permitir, siendo honestos en la respuesta, porque es un checklist, hay que decir cumplo o no cumplo, cumplo o no cumplo. Bueno, pues si el no cumplo es cuantitativamente, ¿no?, predomina sobre el cumplo, pues hay que ir rematando todas esas cosas, ¿no? Es importante hacer esta foto fija. ¿Tienes ejemplos de éxito? ¿Conoces ejemplos de éxito de implantación de estos procesos en algún ayuntamiento? ¿Podrías poner alguno? Sí. Hay ayuntamientos que, digamos, lo han hecho bien en el sentido que han entendido que lo que decía, ¿no?, antes de que estamos en un proyecto que no acaba nunca. Es largo, ¿no? Entonces, cuando han entendido, mejor dicho, que tenían un proyecto en el cual encaja, sin empezar otro proyecto, sin, digamos, grandes aspavientos, un proyecto existente en el que encaja la inteligencia artificial, han podido rápidamente desarrollar pues, casos de éxito, vamos a decir, de buenas prácticas. Por ejemplo, vuelvo a mencionar las Smart City o Smart Villas, porque no todas las ciudades, no todos los ayuntamientos son ciudad, ¿no? Bueno, pues algunos ejemplos vamos a decir, de no haberlo entendido, y otros de entender que todo lo que tiene que ver con los servicios públicos soportados sobre una infraestructura pública, la vía pública, un contenedor, una marquesina, que en su momento, hablo del pasado, se incorporaron, por ejemplo, sensores
que son grandes generadores de datos del uso, ¿no?, del propio servicio público, ahí la inteligencia artificial se ha podido implantar de una manera muy rápida. Ejemplos reales, ¿no?, con nombre y apellidos. Pues estamos hoy en Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona hace años, al hilo de su proyecto Smart City, que la regulación interna del tráfico urbano, pues aquí, cuando lo que es la entrada de la ciudad, evidentemente por la mañana entran más coches, pues está más tiempo abierto el semáforo, pero también según la densidad. Y eso además con el paso del tiempo se ha automatizado. Ya no hay nadie que le da el botón, aunque tiene que haber una persona supervisando. Luego, pues a mediodía, la salida, quiero decir, esto es un ejemplo, ¿no? Sin salir de Cataluña, el Ayuntamiento de Girona, esto es bastante reciente, hablando de procedimiento, tiene una herramienta que se llama DigiCambis, para clasificar automáticamente instancias genéricas. Que esto es muy buena idea, porque las instancias genéricas de la ciudadanía nos traen locos históricamente, porque, claro, tienes que tener una instancia genérica, porque no todo va claramente a un departamento, pero luego eso queda abocado al silencio administrativo, porque va viajando por el ayuntamiento, no está muy claro quién corresponde. Pues una inteligencia artificial ya clasifica esto en el Ayuntamiento de Girona. Luego, hay un proyecto que me gusta del Ayuntamiento de Madrid que se llama Paloma, que es para personas mayores. Y me gusta porque creo, al contrario del cliché de que la tecnología va en contra de las personas mayores, creo que la inteligencia artificial encaja muy bien con la gente grande, con las personas mayores, porque es una tecnología fácil. Un agente, un asistente personal tipo Alexa, lo único que tienes que hacer es hablarle. No tienes que ser programador de la NASA. Con hablarle, necesito esto. Es una persona mayor, va a tener ahí una ayuda, ¿no?, con la inteligencia artificial. Por ejemplo, el proyecto Paloma del Ayuntamiento de Madrid está muy bien. Claro, estamos hablando de ayuntamientos grandes, podría hablar de ayuntamientos de fuera de España, Ámsterdam, para la gestión inteligente de las infraestructuras públicas, porque es una ciudad, es como Venecia, hay mucha agua y se deterioran los puentes y todo eso. Eso lo tienen también automatizado. Muy famosa la gestión de los residuos en Seúl, Corea. Y luego, pues, yo siempre defiendo, claro, estoy diciendo ciudades grandes, ¿no? Yo siempre defiendo el papel de las entidades supramunicipales para proyectos que a lo mejor son demasiado potentes para un municipio mediano o pequeño. En Italia hay un ejemplo muy bueno de esto, que es la región de Piamonte. Piamonte es una región cuya capital es Torino, es la ciudad más grande, y tiene una especie de servicios inteligentes mancomunados. Y eso está muy bien porque, evidentemente, los municipios, Turín es grande, pero los otros municipios pues no podrían permitírselo. Yo creo que en esto de inteligencia artificial, a nivel, vamos a decir, no como decía antes micro, sino a nivel más macro, de grandes proyectos, creo que las diputaciones, las comarcas, incluso las comunidades autónomas, depende, ¿no? A veces la comunidad autónoma parece que queda un poco lejos del ayuntamiento, pero creo que las entidades supramunicipales tienen un papel bastante interesante. Claro, porque al final la implantación efectiva, ¿no?, de un proceso de esas características también requiere de ensayo-error, ¿no?, mucho monitoreo, y las administraciones pequeñas, ¿no?, los ayuntamientos pequeños, no tienen personal, ¿no?, pues, que pueda realizar esas funciones, ¿no? Con lo cual, lo que dices, ¿no?, administraciones supramunicipales seguramente han de hacer proyectos colectivos y seguramente más aprovechar los rendimientos de escala, ¿no?, de alguna manera, aprovechar experiencias para exportarlas, ¿no?, a otras administraciones. ¿Hay algún caso en este sentido? ¿Conoces alguna experiencia de traslado? De traslado, vamos a ver, el problema de benchmarking, que es un poco lo que comentaba antes, es que aunque pueda parecer que pues, no sé, dos ayuntamientos son muy similares, porque pueden tener población, características, presupuesto similar, luego cada uno tiene su idiosincrasia. Yo creo en el benchmarking, creo en la posibilidad de no tener que inventar cada vez la rueda, también por razones de eficacia y de eficiencia. Pero luego hay que adaptar. Entonces sí que es verdad que los ejemplos, vuelvo a la época, que es una época que viví, digamos, con bastante intensidad, a la época de Smart City y Smart Villas, ahí sí que hubo mucho benchmarking. Ahí sí que hubo
casos de éxito, me gusta más llamarlos de buenas prácticas, porque éxito parece que... ¿no? El éxito creo que no existe en la administración. Creo que existe hacer las cosas bien y más o menos bien. Y ahí sí que hubo mucho traslado, pero, insisto, adaptado, porque luego te das cuenta de que, por ejemplo, un municipio de los que tienen, no sé, un parque natural y hace mucho calor en verano y hay incendios, puede tener un sistema de detección temprana de incendios, como por ejemplo en nuestro caso en el Ayuntamiento de Alzira. Luego me acuerdo que se interesaron muchos ayuntamientos por eso, pero pues no era tan fácil porque tenías que tener montañas, por ejemplo, para colocar unas torres de videovigilancia y un dispositivo optrónico y de sensores térmicos que detectaba el calor. Bueno, pues tenías que tener determinada orografía. No todos los ayuntamientos tienen la misma orografía. Entonces, sí, ese traslado, pero mi experiencia me dice que en la práctica luego no es tan fácil, pero estoy a favor de hacerlo. Ahora estamos hablando de proyectos colectivos, ¿no? de ciudad o de municipio, etcétera, ¿no? Y cómo de alguna manera la inteligencia artificial nos puede ayudar, ¿no? a mejorar, ¿no? la calidad o la prestación de esos servicios públicos. Pero uno tiene la percepción de que ahora la inteligencia artificial está muy presente en los empleados públicos, ¿no? como una herramienta de mejora de su productividad. No siempre alineada con los objetivos organizativos, sino como una herramienta de mejora, ¿no? ¿Qué recomendación darías a las administraciones que de alguna manera no se han posicionado corporativamente hablando sobre el uso de esas herramientas que en muchos casos son de uso libre o en algunos casos incluso pues, de uso personal, ¿no? con autenticación personal, no corporativa, no profesional, ¿no? ¿No hay un vacío ahí? Es decir, ¿hasta qué punto el uso de esas herramientas para la mejora de tu trabajo no conlleva riesgos, ¿no? en materia de protección de datos, en el uso, ¿no? Estás volcando datos, ¿no? informaciones que en algunos casos pueden tener ciertos riesgos, ¿no? Es un tema interesante este. Yo creo que preguntas vacío. Bueno, sí, hay un vacío en el sentido de que alguien tendrá primero que tomar conciencia de que esto ya está ocurriendo. Es decir, un letrado puede, no digo ya utilizar ChatGPT, porque es una herramienta, digamos, demasiado generalista como para hacer un informe jurídico, pero sí hay ya inteligencias artificiales generativas específicas con bases de datos de legislación, de jurisprudencia. Si yo, a nivel particular, no cuando la organización, porque ya la organización asume la responsabilidad, se supone que hay un filtro de seguridad, etcétera. Pero si yo a nivel particular, porque soy jurista, me suscribo a una de estas herramientas, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Pues las dos cosas, en realidad, un poco de las dos. Estoy haciendo bien porque si existe y me puede ayudar, y luego, evidentemente, voy a hacer una última supervisión, no vaya a ser que me haga un churro, ¿no? la herramienta, y me va a ayudar a ser más eficiente en mi trabajo, y además tengo otro compañero al lado que tiene las mismas funciones que yo y a él no le parece bien todo esto y yo pues honestamente voy a sacar mucho más trabajo que él, en ese sentido, bien, la organización debería tomar conciencia de que hay dos funcionarios que hacen lo mismo y que uno está utilizando la herramienta. Obligar a los dos o prohibírselo a los dos. Yo soy partidario de no prohibírselo a nadie. Evidentemente, riesgo, el que acabas de decir. Porque yo, si utilizo herramientas que no son adquiridas mediante un contrato de servicios o de suministro, normalmente de servicios, por el ayuntamiento, en cuyo pliego de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas, pero sobre todo el de cláusulas administrativas, ya he puesto todo tipo de cautelas de que la herramienta cumpla esto y la herramienta cumpla lo otro y tal, y yo ya me quedo tranquilo, pero claro, hay que tomar la iniciativa de hacer esto. Pero si no lo he hecho, al final es hasta cierto punto lógico y natural que una persona, que estamos en el mundo, quiero decir, un funcionario también es capaz de ver que estas herramientas existen y que le pueden facilitar su trabajo. Bueno, pues sí, es una problemática muy interesante. Solución, que dé un paso adelante la administración y las adquiera, evidentemente, con todas las garantías. Lo que pasa es que hay un mundo de
de aplicaciones y de motores, ¿no? También hay que posicionarse, ¿no? Tú has hablado de ChatGPT, pero ahora vemos incluso infografías de si quieres hacer imágenes, tal, ¿no? Si quieres texto, tal, música, no sé qué, ¿no? O sea, también hay que posicionarse sobre qué herramientas, ¿no? Bueno, pero cuando tú todas esas herramientas las pasas por un filtro que se llama contratación pública, como he dicho antes, un pliego, al final la que adquieras, o sea, no te estás decantando por ninguna, la que adquieras va a cumplir. Y si no cumple, pues no la adquieres. Pero bueno, es un tema interesante este. Yo creo que ahí va a haber, esto seguramente dentro de un año, si lo volvemos a hablar, seguirá todavía, o más todavía, esta problemática. Nos emplazamos entonces a Bueno, abordarlo. yo por mí encantado. Vamos a abordar el tema más del impacto organizativo en materia de recursos humanos, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que la inteligencia artificial, de la misma manera que antes hablábamos, ¿no?, de la automatización de procesos, puede ayudar a los procesos selectivos, formativos o de planificación de plantillas? Pues mucho también en este caso, porque, como hemos dicho, uno de los puntos fuertes de la inteligencia artificial es la gestión de procedimientos con grandes volúmenes de datos, ¿no? Los procesos selectivos multitudinarios, ¿no? Esto que se presenta a mucha gente, se presta mucho a la automatización de algunos trámites, no de todo, de algunos trámites en relación con la gestión de tantas solicitudes, tantas instancias. Cuando hay concurso de méritos, la inteligencia artificial puede baremar. Luego, pues cuando hay que redactar un examen, podemos proponer a la inteligencia artificial generativa, obviamente debidamente alimentada, ¿no?, con el temario, qué preguntas podemos formular. Es también muy objetivo, porque cuando, ¿no?, siempre hay suspicacias. En el tema de procesos selectivos yo lo veo muy útil. En el tema de evaluación del desempeño, muy útil también, porque establece medidores objetivos, porque esto siempre hay también una especie como de sombra de sospecha que no se hace bien o que no es justo. Creo que le puede dar un toque de objetividad, incluso para la evaluación de necesidades formativas, ¿no? O sea, ¿qué aprendizaje necesitaría, qué demanda el propio empleado, ¿no? Porque también a veces los cursos de formación no tienen que ver con las necesidades y ¿no?, quienes los configuran lo hacen pensando en lo que creen que debería. Tiene muchas aplicaciones, ¿no? Yo creo que también desde el punto de vista de incluso de la satisfacción del empleado público, ¿no? A veces se hacen encuestas de satisfacción, pero no creo mucho en esas encuestas porque no estoy seguro tampoco de que la gente sea sincera o pueda permitirse ser sincera, ¿no? La inteligencia artificial podría medir el grado de satisfacción de un empleado. Luego hablamos mucho de la retención del talento, o menganito se ha cambiado de administración. Pues bueno, si realmente es un gran empleado público, a lo mejor podíamos haberlo retenido si hubiéramos detectado que no estaba satisfecho. En recursos humanos, muchas aplicaciones también. ¿Crees que ello va a conllevar la supresión de puestos de trabajo o una transformación de los perfiles actuales? Las dos cosas. Supresión, sí, pero es que esto no debería traumatizarnos. O sea, a lo largo de la historia la tecnología ha suprimido trabajos y ha creado otros. Por eso digo, las dos cosas. Supresión, habrá que también reinventar algunos puestos de trabajo, y en tercer lugar, la tercera es que se van a crear puestos de trabajo. Todo lo relacionado con ingeniería de prompt, puestos relacionados con los datos, científico de datos, responsable de datos, a nivel de computación, programador de algoritmos, programador cuántico. Todo esto no tenemos en la administración ahora mismo, y son puestos, habría que ver hasta qué punto yo entiendo que son estables ya para quedarse. O sea, esto no lo puedes contratar con una empresa porque no tendrías un contrato con una finalización, y yo creo que no es una necesidad estable, hay que crear esos puestos de trabajo. Y luego, volviendo a la supresión, sinceramente, con la propia administración electrónica, ¿qué sentido tienen algunos puestos de trabajo? Hablo de puestos siempre, ojo, no de personas. Las personas son empleados públicos, evidentemente pueden y deben hacer otras cosas, y lo van a hacer,
porque los empleados públicos, por lo general, tienen buena predisposición, pero creo que no es ético defender en 2025 que un empleado público, sus funciones principales son poner sellos o hacer fotocopias. Es que esto no es real, porque ¿qué fotocopias? ¿Qué sellos? ¿En qué documentos? Si no existen los sellos ya. Entonces, claro, si el discurso de la supresión se toma por el lado peyorativo de me va a sustituir una máquina, no es que tú tienes que hacer cosas que una máquina ni pueda ni deba hacer. Las máquinas van a asumir tareas, pero no funciones. Y nosotros pues vamos a hacer cosas de personas. Yo no quiero hacer cosas que pueda hacer una máquina. Quiero pensar que soy mejor, que puedo aportar algo más, ¿no?, a la organización. Entonces, es un debate un poco tramposo el de los recursos humanos, pero hay que ser honesto, hay que decir que sí va a haber supresión y luego en los puestos no suprimidos vamos a tener que, digamos, aprender a desarrollar otras capacidades, no solo digitales, sino habilidades de todo tipo. Esto te iba a preguntar. Se percibe una cierta tecnificación, ¿no?, de los perfiles, ¿no?, dejando lo operativo para la automatización, ¿no? Y evidentemente se prevé también la incorporación de nuevos perfiles, ¿no?, basados mucho en lo que ahora se llaman los STEM, ¿no?, las profesiones STEM, ¿no? De todas maneras, para la gente que se queda, o la gente que tiene un determinado perfil, un determinado nivel competencial, ¿qué competencias? Ahora se habla mucho, ¿no?, de las habilidades blandas, ¿no?, de las soft skills, ¿no?, como básicas, ¿no?, para la provisión, ¿no?, de determinados puestos, pero ¿qué competencias crees que van a ser claves para adaptarse a este nuevo contexto? Pues bueno, haciendo buena la reflexión anterior de que inteligencia artificial es administración electrónica, es decir, estamos hablando veintitantos años de lo mismo, en la definición, que la decíamos al principio, se habla de nuevas aptitudes, efectivamente. Es decir, esta tecnología va a conllevar cambios organizativos, que también tiene que ver con lo que estamos hablando, pero nuevas aptitudes. Nuevas aptitudes podría ser una expresión sinónima de habilidades blandas o de soft skills. También es verdad que las habilidades blandas pueden no ser nuevas, puedes ya tenerlas, ¿no?, de antes. ¿Qué es lo que diferencia? Yo me pregunto, ¿qué es lo que diferencia una inteligencia artificial de una inteligencia humana? Pues habrá que saberlo. Si lo que diferencia una inteligencia artificial de una inteligencia humana es realmente diferencial, vamos a tener, que es lo que yo creo, o sea, mi respuesta sería que sí, vamos a tener perfecto encaje ambas inteligencias. Si yo me pongo a competir con una inteligencia artificial en aquello que hace bien una inteligencia artificial, es decir, tareas automatizables, robóticas, aritméticas, picar datos, tal, yo soy automatizable. Pero si yo realmente me dedico no solo ya a profesiones STEM, que obviamente por su nivel de tecnificación están fuera de duda que son necesarias, pero si yo me dedico, desde mi punto de vista, desde mi puesto de trabajo, a ejercer mi puesto de trabajo, que ya existía y va a seguir existiendo, de una manera que choque con la inteligencia artificial, pues no voy a decir que yo soy automatizable, pero sí voy a decir que me voy a llevar mal con la inteligencia artificial. Si yo, como directivo público, me dedico a liderar, incluso a abrazar la tecnología, a impulsar estos proyectos para que se desarrollen y al mismo tiempo cumplan estos principios también que decíamos éticos, legales, bueno, pues estoy desarrollando una habilidad blanda que en realidad es la habilidad blanda de las habilidades blandas, que es el liderazgo, que a su vez requiere otras habilidades blandas como capacidad de comunicación, empatía, capacidad de dirección de equipos. Pues todo esto el empleado público tiene que empezar, o lo tiene o no lo tiene, porque no todo el mundo, pero sí que tenemos que desarrollar, vamos a decir, habilidades propias de la inteligencia humana. El sentido común, el pensamiento crítico, todo esto una inteligencia artificial no lo puede emular. Pero bueno, si me pongo a jugar al ajedrez con una inteligencia artificial, en el 97, hace ya mucho, Deep Blue le ganó a Kasparov. A Kasparov, nada menos. Quiero decir, no le puedes ganar al ajedrez, pero probablemente en el servicio público un empleado público de atención ciudadana, más allá del nivel de chatbot, de, vamos a decir, el filtro básico de las preguntas frecuentes, que está muy bien, el chatbot está muy bien, pero una persona que de verdad tiene un problema tiene que hablar con otra persona. Y esa persona, el empleado público de atención al público, tiene que ser un buen comunicador, tiene que tener una empatía brutal
escucha activa, entender, explicar, eso no lo va a sustituir una inteligencia artificial. ¿Tú crees? Entonces estamos en ese Pregunto, nivel. ¿tú crees, viendo cómo está evolucionando, cómo está creciendo, ¿no? Cómo se está desarrollando? El otro día veía una experiencia, no sé de dónde, ya la recuperaremos, de un robot de atención, pero no basado en un chatbot, que el chatbot al final no dejas de estar dándole instrucciones, ¿no? Prompts, ¿no? Sino que era capaz de reflexionar, ¿no? Contigo, ¿no? ¿Tú crees que no llegaremos a ese estadio incluso? En el corto plazo seguro que no, seguro que no. Yo estoy pensando en un nivel de atención ciudadana de mucha calidad, es decir, y muy humanizado y con capacidad de resolver problemas de las personas. Es decir, claro que razona, la inteligencia artificial claro que razona, pero va a llegar un momento en el cual el razonamiento lógico no va a ser suficiente para resolver ese problema, para resolver ese problema económico de no llegar a fin de mes porque el sueldo es inferior a la hipoteca. O imaginemos, por poner un caso extremo, el servicio de servicios sociales, valga la redundancia, atendido por chatbots. No, por Dios, alguien pensará, no, por favor, entiendo que la inteligencia artificial va a mejorar, ahora mismo es muy robótica y ya hay experiencias, como bien dices, de inteligencias artificiales que dices, es que no solo me está informando del plazo que tengo para pagar los impuestos, es que ya le he puesto un poco a prueba con 2 o 3 preguntitas más y ha salido del paso. ¿No? Pero llegará un momento en que no saldrá del paso. Y ahí sí que tiene sentido una persona. No sé si en el largo plazo llegará a ese nivel. Yo creo que en 10, 20 años seguro que no. En uno de tus artículos, muy interesante, por cierto, destacas de alguna manera la importancia que puede adquirir el personal laboral, no personal funcionario, ¿no?, en la administración como una vía para incorporar esas profesiones STEM, ¿no? En este nuevo contexto. ¿Crees que es una opción viable a largo plazo? Bueno, creo que sí, porque por eso lo dije. Quiero decir, si no lo pensara, pues no lo habría defendido. A ver, tenemos un problema de captación del talento en la administración. Porque estamos hablando que necesitamos esto, necesitamos lo otro, o sea, necesitamos superhéroes, necesitamos STEM, necesitamos gente empática, necesitamos líderes. Pues es verdad, o sea, quiero decir, sí, ahora, ¿dónde están? Pues vamos a pensar, yo soy optimista, vamos a pensar que muchos de ellos los tenemos en la administración, con un toque de actualización, aprendizaje, formación, creo que con la materia prima que tenemos van a salir bastantes de estos perfiles, pero también tenemos un problema de evolución generacional. Es decir, y no hablemos ya de los millennials, hablemos de los centennials. Es decir, gente nacida en este siglo. Este siglo pueden tener ya 24 años, ¿no? 25 años. Pues es una edad en la que se puede acceder al empleo público. La pregunta es, ¿quieren ser funcionarios los centennials? Yo tengo clara la respuesta. Ellos no quieren ser funcionarios. Si alguno quiere ser funcionario, igual no es este súper empleado público, empático, líder, que a lo mejor no, lo digo con todo el respeto. Quiero decir, hay que entender las generaciones actuales, hay que entender que a lo mejor nuestra generación nos educaron de una manera que la prioridad en la vida era tener trabajo fijo para toda la vida, aprobar una oposición, ser funcionario. Entonces, ¿por qué dije lo de laboral? Creo que en este contexto la figura del personal laboral encaja más en ese cortoplacismo existencial, vital del centennial, de trabajar un día para la administración, a lo mejor trabajar dentro de 5 años, igual no se ve en la administración, igual se ve en una empresa privada o de autónomo con su propio proyecto, ¿no? No hablo de que sean contratos temporales, puede ser personal laboral fijo, pero claro, aún así el personal laboral, la contratación laboral, es mucho más flexible que el proceso, ¿no?, de funcionario y el nombramiento de funcionario de carrera. O sea, creo que encaja esa problemática en esa figura. Claro, y como el personal laboral existe, ahí lo tenemos, un poco olvidado, pero lo tenemos, pues podemos utilizarlo. Sí, pero seguramente un funcionario también puede pedirse excedencias, ¿no? Seguramente el problema lo tenemos más en el proceso selectivo, ¿no? Es decir, una determinada flexibilización del acceso de esas personas a la administración
y seguramente a través de la figura del personal laboral facilita, ¿no?, el no haber de hacer pues, un proceso selectivo con oposición, con concurso, etcétera, etcétera, ¿no? ¿No va un poco por ahí? No, a ver, iba más... no, porque el personal laboral también tiene que pasar por un proceso selectivo, pero iba más, sinceramente, cuando yo lo planteé, por el tema de que el personal laboral, según el Estatuto Básico del Empleado Público, no ejerce potestades administrativas. Y para mí los STEM, bueno, se le puede dar la vuelta al argumento. Al final todo tiene que ver con las potestades, con el servicio público, con el ejercicio de funciones públicas, pero para mí el personal STEM no ejerce potestades administrativas. Entonces no está reservado al empleo público. Me refiero así al empleo público, pero no al funcionario de carrera. Iba un poco más por ahí. Yo creo que para ser personal laboral hay que pasar por un proceso selectivo. Sí. Creo, ¿no? Sé que hay que pasar. Sí. Más flexible, menos flexible. Quizá los procesos de empleo temporal, pero empleo temporal también es muy similar también a los procesos de interinaje, ¿no? Hay una cierta proliferación también de sector público institucional, ¿no? Creación de empresas públicas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, donde los procesos selectivos, ya no solo selectivos, sino de contratación administrativa, etcétera, son más flexibles. Hombre, claro que sí. Eso no voy a decir yo que no, porque lo he vivido y lo he sufrido. Eso yo creo que es otro tema. Si lo que quieres decir es que a lo mejor se van a utilizar esos entes dependientes para incorporar ese tipo de personal, es decir, en lugar de ser personal laboral de la entidad principal, que sea personal laboral de la empresa pública, bueno, ya si nos topamos con fraudes de ley, pues ¿qué voy a decir? Que estoy en contra, ¿no? Pero sí que veo que el personal laboral encaja bien con el personal STEM. Creo que encaja bien. Y también encaja bien con ese planteamiento del centennial de no ser funcionario para toda la vida. Aunque a nosotros nos choca mucho eso. ¿Y tú por qué no quieres ser funcionario hasta que te jubiles? Pues es que no quieren. Entonces, yo lo dije por ahí, evidentemente, seguro que ya hay gente que le ha dado 3 o 4 vueltas y, como bien dices tú, lo está pensando en utilizar los entes dependientes, ¿no?, para contratar. Bueno, no lo dije en ese sentido. Está claro. Vamos a ir acabando. Ya me paso del tiempo, madre. Hemos hablado antes de datos, ¿no?, de toma de decisiones basadas en datos, ¿no? ¿Cómo crees que la inteligencia artificial puede contribuir a la toma de decisiones más eficiente de la administración? Pues mucho. La inteligencia artificial es inteligente, valga la redundancia, es decir, comprende. Trabaja con los datos, ya lo hemos visto, los procesa desde la fase de dato puro, sin pulir, a la fase de información, luego es capaz de seguir avanzando, procesa esos datos, extrae pautas, es decir, hechos repetitivos que pueden convertirse realmente en vamos a decir, conclusiones más o menos o estadísticamente determinantes, y con todo eso el órgano decisor, el empleado público, el órgano político, quien deba tomar la decisión, pues tiene unos elementos de juicio bastante fiables, bastante objetivos para acabar tomando una buena decisión. Esto choca con la época de las ocurrencias, de la subjetividad, realmente incluso luego de cara a la rendición de cuentas, cuando alguien tiene que explicar a un responsable público por qué ha tomado determinada decisión, puede decir, pues mire, sí, porque yo tenía determinados datos que apuntaban en esta dirección. El punto fuerte en este sentido de la inteligencia artificial es la predicción. La capacidad predictiva de la inteligencia artificial. De hecho, la predicción es la nueva planificación y es mucho más potente porque la planificación es muy teórica, lo que yo creo que va a pasar en los próximos años. La predicción es fiable, no voy a decir al 100%, pero sí, evidentemente, lo que ha ocurrido 99 veces de cada 100 es muy probable que vuelva a ocurrir, ¿no? Y nos va a ayudar en ese sentido a tomar decisiones mucho más fiables y, sobre todo, desde el punto de vista de la objetividad, del interés general, mucho más defendibles también. Qué interesante esto que dices, porque realmente los procesos de planificación estratégica históricamente, ¿no?, provenientes del management, siempre te hablan de las previsiones, pero no de las predicciones, que son más de bola de cristal, ¿no? Pero que un elemento como la inteligencia artificial, basándose en datos, ¿no?, sea capaz de hacer previsiones, ¡wow!, es un paso adelante, ¿no?
En todo caso, ello deberá garantizarse con una determinada supervisión humana de todo el proceso, ¿no? El riesgo ahí es delegar en exceso, ¿no?, a esos motores el control de los datos, ¿no? Bueno, la supervisión humana es inherente digamos, al propio funcionamiento de la Administración. ¿Quién toma las decisiones en la Administración? Lo dice la ley, el órgano competente. El órgano competente es o unipersonal, es decir, una persona, un ser humano, o colegiado, es decir, varios seres humanos. En un municipio es el alcalde, la Junta de Gobierno, el Pleno. Ninguno de ellos es un algoritmo. Las responsabilidades que establece la ley para los empleados públicos son responsabilidades personales. No le podemos echar la culpa o atribuir la responsabilidad a una máquina. Yo, más que delegar decisiones, hablaría de delegar tareas. La automatización es delegar tareas, no delegar decisiones. De hecho, los algoritmos no pueden tomar decisiones. Lo prohíbe la ley, lo prohíbe el Reglamento General de Protección de Datos. En el artículo 22 dice que los interesados no pueden ser objeto de decisiones tomadas de forma exclusiva en base al tratamiento automatizado. Es decir, automáticas. Hay que pasar por un filtro de supervisión humana. En la misma línea, el artículo 14 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que habla de supervisión de, sobre todo, los sistemas de alto riesgo, porque sabes que clasifica los sistemas de inteligencia artificial directamente. Hay sistemas prohibidos. Ojo, por eso decía que es bastante garantista. El reglamento, sistemas de alto riesgo, tiene que supervisar un ser humano. Hay comités de supervisión. Quiero decir, esto está establecido en la ley y, como decía también, en la propia dinámica de funcionamiento de la Administración. En la ley está previsto que las decisiones las toman las personas. Muy bien, Víctor. Si te parece, vamos a dar paso a ver si hay preguntas por parte de tanto de los asistentes hoy a la sesión, tanto presencial como virtualmente. Me reservo alguna pregunta por si no las hay. Ingrid, bueno, no sé si en la sala alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, y si no, directamente, no sé si hay preguntas. Sí, tenemos una pregunta. ¿Qué papel pueden jugar las diputaciones en la formación y apoyo a los municipios en el uso de estas tecnologías? Pues es un papel, la palabra sería descomunal, porque las diputaciones pueden, pero las diputaciones deben. Las diputaciones tienen atribuida una competencia legal de apoyo a los municipios en materia de administración electrónica a los municipios de menos de 20.000 habitantes. O sea, es decir, estamos hablando de la mayoría de municipios. Si hemos reflexionado antes que la inteligencia artificial entra dentro de esa definición más amplia de administración electrónica, la inteligencia artificial es una competencia provincial para municipios de menos de 20.000 habitantes, con lo cual, insisto, no solo pueden, sino que deben. Ahí entra la formación, ahí entra la clásica función de las diputaciones de cooperación a los servicios municipales. Alguno de estos servicios ya va a incorporar, poco a poco, se van a incorporar también estas tecnologías en el funcionamiento de los servicios públicos, como he dicho. También la definición de administración electrónica habla de que la tecnología se utiliza para mejorar el funcionamiento de los servicios. Servicios municipales y competencias provinciales van de la mano, como estoy diciendo, por esta función de cooperación y luego, como decía también, la obligación de prestar asistencia en materia de administración electrónica. Insisto, ahí estaría incluida la inteligencia artificial para todos los municipios de la provincia, siempre que tengan menos de 20.000 habitantes. O sea que un papel totalmente decisivo, muy importante, vamos. Muchas gracias. Había otras preguntas, pero ya las has ido respondiendo. Sí, muy son bien. recurrentes, vaya, son. Sí, muchas gracias. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Yo si no hay ninguna pregunta más, y hoy creo que vamos muy bien de tiempo, porque normalmente esto tiene que durar una hora, sí que te pediría hacer un ejercicio. Llamábamos a la conversa, ¿no? Un DAFO posibilista, ¿no? ¿Podríamos hacer un DAFO de la implantación de la inteligencia artificial en la administración local, con 2 o 3 ítems de cada factor en cada uno de los cuadrantes? Un DAFO y además posibilista. Venga. Sí, porque un DAFO no posibilista, mejor no lo haces y directamente te ahorras el DAFO. Bueno, DAFO sabéis todos lo que es. Vamos a empezar por las debilidades. Las debilidades es un factor interno. Por lo tanto, vamos a ver qué debilidades tiene la administración. Si os parece, me centro en la local, ¿no?, que es la que más conozco. Pues una debilidad podría ser la falta de medios. Yo creo que ahí es un clásico.
Aunque, por otra parte, la inteligencia artificial nos va a permitir optimizar procesos y, evidentemente, es la solución a esa debilidad, pero es una debilidad que hay que mencionar. Otra debilidad, como me has dicho, 2 de cada una, la resistencia al cambio. Esto es un cambio, esto es una disrupción. Ya hemos vivido con otros procesos, incluso menos impactantes, resistencia al cambio. Aquí va a haber una resistencia al cambio brutal. Esto yo lo considero una debilidad. Si te parece, me paso a las fortalezas porque, como es el otro factor interno, es decir, las fortalezas que tenemos, ¿no? Una fortaleza muy grande, es la vocación de servicio público de la inmensa mayoría de los empleados públicos. Es decir, sobre todo en la local, yo no sé cómo lo hacemos, pero al final lo hacemos. Al final siempre salimos más o menos airosos. Viene una pandemia, prestamos los servicios públicos sin dinero, no sé cómo lo hacemos, pero eso es un punto muy fuerte. Y ha venido ya la inteligencia artificial, la implantaremos. Como decía también antes, con heterogeneidad, unos antes, otros después, tal, al final cruzamos la línea de meta. Con calambres, renqueantes, pero completamos la maratón. Eso es un punto muy fuerte, ¿no? Y yo creo que otro punto fuerte, desde el punto de vista de la administración local, es que tenemos experiencia en proyectos, no voy a decir iguales, pero sí parecidos. A principios de siglo, todo lo que estábamos todavía, o algunos sitios con la Olivetti, la informática, que no administración electrónica, era una cosa un poco de quizá contabilidad, había programas de... O sea, era como demasiado nuevo, ¿no? Ahora creo que hay una sensibilización. Hablaba de resistencia al cambio, pero por contra, desde el punto de vista psicológico, la gente ya está medio acostumbrada a los cambios. No sé si me explico. O sea, un punto fuerte es que llueve sobre mojado en el buen sentido y que esto es verdad que es más disruptivo y más impactante que otros cambios, pero llevamos unos cuantos años con cambios. Entonces, esto es bueno en el sentido de que no va a ser tan traumático. Entonces, las amenazas, ¿no? Las amenazas. Claro, con la inteligencia artificial pasa una cosa, que la propia inteligencia artificial es tanto una amenaza como una oportunidad. O sea, la voy a meter en las dos. Es una amenaza, como hemos explicado durante la conversación, porque conlleva una serie de riesgos. Hemos hablado del sesgo algorítmico, hemos hablado del principio de igualdad, las situaciones discriminatorias, posibles riesgos en la privacidad. Ahí tenemos una amenaza. O sea, no es que la inteligencia artificial sea una amenaza, es que algunos elementos inherentes a la inteligencia artificial pues son desafíos o retos, bueno, sí, amenazas les podemos llamar. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Yo ahí, como amenazas, pues ya he dicho unas cuantas, quiero decir, o incluso voy a decir otra, que tiene que ver con el libro que muy amablemente has promocionado, ¿no? Mi último libro, Burocracia, habla del riesgo de, entre otras cosas, de que caigamos otra vez en el error de una burocracia 3.0 ya, porque la administración electrónica era la burocracia 2.0. Si implantamos la inteligencia artificial de manera que no resuelva nuestros problemas de burocracia, ¿no? de eficiencia, incluso de autoburocracia, pues ahí puede haber un riesgo, ¿no? En ese sentido sí que sería una amenaza. Carles Ramió, que por cierto hace el prólogo del libro, habla de neoburocracia. Y en ese sentido coincidimos, nos da mucho miedo la neoburocracia, porque si la tecnología no va a conseguir mejorar las cosas y al contrario va a crear un nuevo tipo de burocracia, pues podríamos considerarlo también una amenaza esto. Y luego oportunidades, bueno, pues ahí la palabra posibilista encaja mejor en las oportunidades, porque las oportunidades realmente nos dan muchísimas posibilidades. Es decir, tenemos la oportunidad de mejorar de una manera sin precedentes, sin parangón a lo largo de la historia, el servicio público. Esto que he dicho en la toma de decisiones, ¿no? de los datos, la predicción, esto, sí, de verdad, esto no es que sea una oportunidad, es que esto es un cambio de modelo total y absoluto. Evidentemente tenemos la oportunidad de ser más eficaces, más eficientes, de dar un buen servicio y empatizar con las nuevas generaciones, esos centennials que he mencionado, que he dicho que no querían ser funcionarios, pero desde luego como mínimo van a ser contribuyentes, ¿no? Van a ser ciudadanos, pues
habrá que ver, ¿no?, qué tipo de servicios prestamos para que esta generación no se desconecte de lo público, de la administración, pero tenemos una oportunidad, ¿no?, también a través de la inteligencia artificial de hacerlo. En general, las oportunidades son todas aquellas oportunidades que brinda la inteligencia artificial una vez hemos pulido todos esos riesgos, que se podían llamar también amenazas, pero bueno, ya para acabar, como la inteligencia artificial la he calificado, ¿no?, así a medias, como amenaza y oportunidad, yo me voy a decantar sobre todo, o sea, lo que más me ilusiona es su faceta de oportunidad. Creo que tiene más de oportunidad que de amenaza. Hay que mirar de reojo las amenazas, quiero decir, no hay que pasarlas por alto, pero estamos ante la oportunidad de nuestras vidas. Es emocionante ser empleado público en este momento, para poder mejorar la administración y para poder, por qué no decirlo, hacer un lavado de cara a la administración, que pasan los años y todavía preguntas por la calle y, bueno, la administración tiene una imagen que podemos mejorarla, ¿no? Pero se mejora haciéndolo bien, no dando un discurso. Hay que hacer las cosas bien para que la percepción de la gente mejore. Y esto yo creo que nos va a ayudar. Sin duda, pues un DAFO posibilista, ¿no? Es decir, si hiciéramos uso de la otra herramienta, ¿no?, que se contrapone al DAFO, ¿no?, el CAME, ¿no?, donde se dibujan estrategias, ¿no?, tendríamos estrategias muy basadas en las oportunidades, ¿no?, y en las fortalezas corporativas. Víctor, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que hemos aprendido todos mucho de ti y creo que yo os emplazo a que consultéis les seves xarxes socials, el seu blog, les seves publicacions, perquè són molt il·lustratives al respecte. Moltes gràcies, Víctor. I a vosaltres, moltíssimes gràcies a tots vosaltres, els que ens acompanyeu avui aquí, els que ens acompanyeu virtualment, els que ens veureu, els que ens escoltareu, i ens emplacem a la propera conversa directiva, que, si no recordo malament, és el 20 de febrer, i on tindrem l'oportunitat de conversar amb el filòsof José Antonio Marina. I al mes de març, no sé la data, és impossible que me'n recordi, no me'n recordo, també el 20 de març, amb el periodista Iñaki Gabilondo. Moltíssimes gràcies per la vostra presència i a reveure.